Microsoft es una empresa gigantesca. Yo conozco una parte pequeña a la que estaba expuesto en los 3 años que llevo trabajando aquí. Pero te puedo dar un ejemplo bastante eh, claro y es con todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial generativa. Microsoft ha sido uno de los líderes en el tema. El tema de innovar en esta área ha sido algo que viene desde el CEO de Satya Nadella hasta abajo. Entonces, él dice, los equipos deben estar utilizando más inteligencia artificial generativa eh, y empieza a proponer, a fomentar que la gente la utilice, de que la gente innove. Bienvenidos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de conversaciones con personas que han remado en Arequipe. Por eso, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. De hecho, creo que va a aprender demasiado, pues básicamente desde Bogotá hasta los laboratorios de Microsoft. De hecho, desde Cartagena, Bogotá, laboratorios de Microsoft en Estados Unidos, contribuyendo a redefinir los límites de la ciencia, y es un investigador en inteligencia artificial y ciencia de datos, pues que la idea es que podamos aprender mucho de inteligencia artificial. Entonces, Samir, bienvenido a Remando en Arequipe, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, Santiago. Nada, muchas gracias a ti por sacar el espacio para poder conversar un poco de tu historia y tu trayectoria, que creo que nos sirve mucho porque ahorita hay mucho ruido con inteligencia artificial y todo el mundo habla de este tema. Entonces, para entender un poco más, pues realmente cómo podemos usar tu perspectiva. Y es, además, tú, antes de estar en Microsoft, estuviste en la Universidad de Columbia y te formaste en la Universidad de los Andes. De hecho, ahorita estábamos hablando que no nos veíamos desde el pregrado hace ya bastantes años. Pero te quiero preguntar de esta etapa, ¿qué recuerdas de esta etapa? Si hubo alguna clase o proyecto que te dijera, esto es lo mío. Sí, fue más que una clase, fue realmente un amigo. Eh, yo cuando hice el pregrado en los Andes en ingeniería electrónica, mi objetivo era ejercer en robótica sistemas de control. Yo no sabía nada de Machine Learning realmente. De hecho, me acuerdo que en una clase un compañero me dijo Machine Learning, y no sabía ni cómo pronunciarlo, no sabía qué era. Eh, y bueno, a finales del 2016 me fui en un intercambio a Madrid y está en la Politécnica de Madrid. Y allá eh, conocí a una persona que estaba trabajando en McKinsey, la consultora, como data scientist. Y realmente fue él el que me introdujo a ese mundo durante mi intercambio y con las cosas que me contaba enseguida como que quedé enganchado. Sobre todo que también fue una decisión práctica porque yo decía, bueno, me interesa mucho la robótica, pero para yo aprender por mi cuenta necesito robots, necesito capital. Para yo hacer machine learning necesito mi portátil. Eh, en- y además me gusta, entonces aproveché el intercambio y tomé unos cursos online y fui entrando en ese mundo de esa manera. Y ya luego cuando regresé del intercambio, me quedaba un semestre del pregrado y decidí hacer la tesis de pregrado con Machine Learning para ya empezar a meterme en ese mundo. Seguro, ahí yo en la investigación vi precisamente eso, que hiciste la tesis en el 2017, sobre todo en temas de predicción de estancias hospitalarias, ¿no? De eso era tu tesis. Correcto, sí. ¿Qué te llevó a investigar ese problema? Y me da mucha curiosidad porque 2017 es hace 8 años y a nosotros en Innovators, que con Alejo, que tú estudiaste con Alejo, que no pudo pasar señales, y un saludo para Alejo que escuché esto, porque hubiera pasado señales, estaría en Microsoft. Eh, pero sí me parece muy adelantado, que a nosotros nos piden un montón de cosas de predicción en temas de salud. Entonces, Así. ¿qué te llevó a investigar ese problema y qué aprendiste de esa primera incursión en la inteligencia artificial aplicada a salud? Eh, no, una pregunta. Digamos que en ese momento, bueno, primero, siempre he tenido como un encanto hacia el área de la salud, y realmente es un poco más amplio, o sea, ciencias de la vida, biología y este tipo de cosas.
siempre me han llamado algo la atención. No lo he estudiado formalmente, pero siempre ha habido algo en mí que pues, me lleva a esos temas. De pronto tiene que ver que tengo muchos familiares médicos, pero en ese momento mi prioridad realmente era trabajar en Machine Learning. No necesariamente estaba buscando salud, porque quería entrar en este mundo y no me quería tampoco era restringir a algo tan específico, sino mi objetivo era hacer Machine Learning como pudiera. Parte de la investigación que hice para ver en qué proyecto trabajaba, en ese proceso empecé a hablar con personas y bueno, tenía un familiar que estaba trabajando en el Ministerio de Salud en ese momento y me dijo, mira, tenemos una base de datos aquí grandísima y no se usa casi, te llama la atención. Y dije, sí, miremosla, no tengo ni idea de esto, eh, pero pues veamos a ver qué se puede hacer. Eh, y ya con esas bases de datos yo me puse a investigar como qué se había hecho y habían algunas cosas en este tema de predicción de estancia de un paciente en el hospital, pero normalmente lo que había en eso requería laboratorios médicos, exámenes de sangre, muchas otras cosas. Y lo que me llamó la atención fue, bueno, ¿cómo podría yo utilizar esta base de datos pública que contiene estadísticas bastante básicas de los pacientes, como demográficos, eh, cosas que le puedes preguntar a un paciente en el momento, como qué comorbilidades tienes, por ejemplo, tienes diabetes, tienes colesterol alto, digamos, otras cosas, y con base a eso y los criterios, dar un estimado de cuánto puede durar esa persona en el hospital. Y me pareció un tema importante porque le sirve a muchas partes. Le sirve al hospital para administrar sus recursos. Eh, le sirve a los médicos para tener una idea de qué tan grave puede ser un paciente. Porque si yo estoy pronosticando, no, esa persona se va a quedar un mes en el hospital versus se va a quedar 2 días, de pronto hay algo en su salud que es suficientemente grave como para llevarlo a quedarse todo ese tiempo. Eh, claro, y también le puede dar una idea al paciente de, de no sé, de cuánto tiempo puede estar ahí, de cuánto le puede salir el costo de la estancia a esa persona. Digamos que en Colombia tenemos muy buena cobertura, pero personas que no estén bien cubiertas o en otros países, eh, más tiempo significa más dinero también. Entonces, decidí entrarme por esas razones en eso. Y ahí que cuéntame un poquito del proceso. Fue, me imagino, datos abiertos o ADRES, cogiste esos datos y qué hiciste y a qué llegaste. Sí, pues empecé la mayor parte del tiempo limpiando los datos, entendiéndolos, bastante, eh, entender un poco la jerga médica y, y hablar también bueno, con mi familiar que estaba en el Ministerio de Salud, que me explicara mucho de la terminología, etcétera. Eso realmente tomó bastante tiempo. Limpiarlos porque sorprendentemente, bueno, era la primera vez que yo hacía un proyecto en el tema y pues, la mayor parte de mi tiempo se fue limpiando datos y arreglándolos porque no, eran muy sucios. No es como que plug and play y enseguida ya puedo usar modelos. No. Entonces eso fue como, me abrió los ojos al principio, porque no es lo que uno busca cuando uno dice inteligencia artificial, uno quiere es hacer inteligencia artificial, no estar ahí pasando palabras de mayúscula a minúscula y ese tipo de cosas. Eh, y ese fue un gran aprendizaje. Como parte del proceso decidimos, bueno, con mi asesor en su momento, definir el problema como un problema de clasificación, donde decíamos la persona va a tener una baja estancia, media estancia o una alta estancia. Y lo hicimos de esa manera más que todo por ser prácticos, ya que en el momento, si son 2.3 días o 5.8 días, o sea, de ese nivel de precisión no es necesario. Fue lo que acordamos en ese momento, y de pronto algo más rápido, que sea más fácil de digerir y de llevar a cabo una acción, era más apropiado. Entonces lo hicimos de esa manera. Y al final, cuando hicimos el modelo, yo tuve la oportunidad de hacer un pequeño experimento, claramente en su momento, pues es bastante pequeño
pero hubiese sido interesante algo más a mayor escala. Pero hablé con como unos 5 amigos que estaban terminando medicina. Y les dije, mira, ¿estarían dispuestos a hacer la predicción ustedes? Yo darles una lista de pacientes con los mismos datos que les daría el modelo y dar un estimado a ustedes de cuánto creen que esa persona duraría en el hospital. Porque yo quería tener una idea de cómo lo haría un médico. Eh, Claramente fueron 5 personas nada más eh, y fueron pocos pacientes, etcétera, pero fue bastante competido. En algunos casos el modelo fue mejor, en otros casos fue a la par y fue como una abierta de ojos impresionante porque pues sí, son estudiantes, pero ya llevan 5 años estudiando medicina y es una tarea compleja y yo con mi computador y hablando con personas y eso pues pude hacer algo que podía ayudar a los médicos de casi que al mismo nivel. Bueno, repito, esto nunca se probó a gran escala y más que todo fue algo de aprendizaje, eh, pero fue muy interesante para mí esa experiencia. No, pues a mí me parece increíble, increíble, porque hay muchos problemas que tienen que ver con eso y ahí lo que nos respondes es que los datos es un componente fundamental. Y no solo los datos, sino los datos limpios, bien estructurados, que sirvan realmente para esto. Luego diste un salto, terminaste en la Universidad de los Andes y pasaste a hacer un máster, una maestría en ciencia de datos, ¿sí? Sí, En Colombia. sí. Y acá, pues te quiero preguntar cuál fue el mayor reto académico, personal o lo que nosotros llamamos como remaste en Arequipe desde pasar del ecosistema colombiano al nivel pues de la academia estadounidense. ¿Te pareció mejor, peor? Cuéntanos un poco de esta experiencia. Claro. A ver, a mí, desde que empecé a trabajar en Bogotá, pues yo antes de la maestría trabajé 3 años allá en Bogotá, principalmente en ciencia de datos. Durante esa experiencia, yo sabía que quería hacer una maestría, sobre todo porque mi formación no era ingeniería de sistemas, tenía muchos huecos ahí que quería llenar. Eh, entonces, la motivación estaba ahí por eso. Eh, y también pues, quería darme la experiencia de ir a Estados Unidos y aprender de la gente que está liderando el tema. Y empecé a escribirle a personas, empecé a averiguar con amigos, a través de LinkedIn, para que me contaran de sus experiencias, etcétera. Eh, y me fui motivando cada vez más. Y digamos que para mí, la parte más difícil del proceso realmente fue el examen estandarizado que toca hacer. Uno tiene que hacer como parte de la aplicación un ensayo, tiene que eh, hacer muchos trámites de que mandar las notas, etcétera. Pero para mí lo más difícil fue un examen que se llama el GRE, que lo piden para las maestrías de este tipo en Estados Unidos. Examen estandarizado, sí, te evalúa el lenguaje y te evalúa matemáticas. Pero pues para estos, sobre todo para las universidades más importantes, hay que sacar un muy buen puntaje. Entonces, hay algunas personas que nacen con esa habilidad. Yo no soy de esas. Entonces, me tocó ahí hacer el examen un par de veces, pero se sacó adelante. Eh, y bueno, pude entrar a la universidad. Increíble. ¿Y qué tal la experiencia comparando con Colombia? Porque sí me da mucha curiosidad y tenemos colegas también de los Andes que tengo un amigo que se fue a Imperial College of London y decía, no, los Andes mejor, entonces quiero saber tu experiencia. Bueno, fíjate que yo, yo desde Colombia tenía un concepto eh, que, pues, que Estados Unidos iba a ser mucho más fácil eh, y esa era la idea que yo tenía. Y luego hablando con una persona que hizo, un colombiano también, que hizo la misma maestría que yo hice, y también se graduó de los Andes, él me dijo, no, o sea, esa maestría es bien dura. Yo como que todavía no le creía, o sea, porque no sé, yo había crecido con la idea de que era más sencillo, por alguna razón. Y de pronto sí, en algunas áreas no lo tengo muy claro porque pues, mi pregrado no fue a Estados Unidos. Efectivamente, al hacer la maestría
me di cuenta que sí era difícil, pero también me di cuenta que la preparación colombiana que yo tuve en los Andes también fue muy buena. O sea, yo me sentí capaz de, de hacer mis exámenes, de tomar las clases, de estudiar y todo sin problema. Sentí que la carga académica era bastante similar. Eh, hay cosas en el sistema que sí son diferentes, obviamente, pero, mi percepción fue que eh, Colombia me preparó muy bien para hacer ese estudio acá en Estados Unidos. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue el señales de la maestría? Y señales de la maestría. La clase de algoritmos y estructuras de datos me quitaba el sueño un poco. Eh, yo creo que esa y una que se llamaba inferencia estadística. Eh, esa, esas clases fueron bastante duras. Eh, Sin embargo, también algo que me sorprendió y creo que pasa bastante es que con frecuencia hacen curvas, así como las que nosotros tuvimos en algunas clases para que nos salvaran. eh, Aquí también lo hacen con frecuencia. En muchas clases hacían curva. Algunos dicen que es bueno, otros dicen que es malo, pero, eso es algo que me sorprendió. Personalmente también a mí me gustó porque o sea, yo soy estudioso, siempre lo he sido, me gusta, y quitarme esa presión de que me voy a tirar la materia me ayudaba. Eh, no todas las personas piensan igual, pero a mí me pareció que a mí me quitaba un peso encima, sobre todo si eres alguien eh, que tenga que mantener alguna beca o algo así, te quita una presión de encima mantener ciertas notas. Te puedes dedicar a aprender. ¿Y qué tal los compañeros? ¿Cuántos colombianos habían contigo? ¿De dónde eran? Esa fue una de las cosas negativas, pienso yo, porque eh, la clase fue bastante eh, polarizada por personas de ciertas regiones y yo era el único latino en mi clase. Increíble, ¿no? Éramos como 180, sí, más o menos como 180 que entraron conmigo. Sí, sí es verdad que en otros semestres entraron otros latinos, pero seguían siendo máximo 5 de 180 o algo así, muy De la poco. mayoría. La mayoría eran asiáticos. Sí, es que se escuchaba un montón, como que las personas, y también eso tiene que ver con pues lo que quiere China y guerra de ella y todo lo que se viene de mandar a su gente pues sí, aprender de lo mejor y, y obviamente esa distribución de talento pues se nota, ¿no? O sea, también por eso, digamos, tú después pudiste llegar como investigador a Microsoft, me imagino que después de la maestría, y estás en el equipo de Cloud AI, ¿cierto? Sí, sí, es correcto. Eh, pero mira, yo también aprovecho para decir que, o sea, creo que hay muchos factores por lo que principalmente, o mejor dicho, por lo que no hay tantos latinos. Eh, Uno, pues obviamente la población asiática es bastante grande, solamente por eso ya explica eso. Pero además de eso, creo yo que en Colombia no estamos tan acostumbrados a pensar en una carrera en computer science, bueno, ingeniería de sistemas, con tanta fuerza como en estos otros sitios. Eh, lo que yo noté acá era que la mayoría de los colombianos estaban eh, en la Escuela de Asuntos Internacionales, en Derecho, estudiando medicina, ese tipo de cosas, y hay muchos en esos programas. Mientras que en estos más técnicos no hay tantos. Y yo creo que Entonces, si yo me pudiera sí, volver al pasado, me metería a Computer Science de una, o sea, sin pensarlo. sí, em, sí, haberlo sabido, pero bueno, eso nunca se puede. ¿Cómo es un día a día normal para ti en Microsoft? Un día normal en Microsoft, pues tengo mucha libertad, a uno le dan bastante autonomía y fomentan que uno sea realmente el dueño de sus proyectos, que es algo que yo no venía acostumbrado. Eh, Trabajé 3 años en Bogotá, pero como que siempre había alguien más senior o con más experiencia con la que trabajaba, que me guiaba o tomaba ciertas decisiones. Aquí, de hecho,
hay una distinción muy clara entre dos tipos de cargos. O eres un manager o eres un contribuidor individual, como le llaman acá. La palabra, o sea, el término lo dice todo, es contribuidor individual. A mí no, muy rara vez, de hecho creo que nunca, me han puesto en un proyecto con otra persona. Yo me encargo de todo, del manejo del proyecto, pensar en los próximos 6 meses qué debo hacer en este proyecto para satisfacer a las partes interesadas, todo. Entonces mi día a día involucra mucha planeación. Ya, yo como todas las semanas, una vez a la semana, algo así, planeo la semana. Cada día me enfoco en, como una parte del día, en programar, que es lo que hago como científico de datos para ese programar para los proyectos en los que estoy trabajando. Y usualmente una que otra reunión de estrategia, de métricas de negocio y este tipo de cosas. Increíble, increíble, porque uno, obviamente en estas empresas que son frontera, pues hace poquito tuve en el podcast al ex country manager de Google y también le preguntaba lo mismo, como cómo era un día a día y cuál era como su experiencia y es, pues es como que no hay área de innovación directamente, sino como que todo el mundo está innovando. ¿Cómo funciona esto en Microsoft? Dicen, vamos a innovar, no, nadie menciona esa palabra, cuéntame cómo es. A ver, o sea, Microsoft es una empresa gigantesca. Eh, yo conozco una parte pequeña a la que estaba expuesto en los 3 años que llevo trabajando aquí. Pero te puedo dar un ejemplo bastante eh, claro y es con todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial generativa. Microsoft ha sido uno de los líderes en el tema. Eh, el tema de innovar en esta área ha sido algo que viene desde el CEO de Satya Nadella hasta abajo. Entonces, él dice, los equipos deben estar utilizando más inteligencia artificial generativa eh, y empieza a proponer, a fomentar que la gente la utilice, de que la gente innove. Entonces, él lo menciona y empieza la cadena, la cadena de él hacia abajo a hacer todo lo posible para que eso suceda. Entonces, es algo realmente, en este ejemplo, que en general de la empresa, eh, porque es algo muy importante. Ya existirán unidades específicas que se encargarán de diferentes áreas, pero en este caso toda la empresa está en eso. ¿Qué herramientas utilizas más tú en el día a día de IA generativa? Pues yo en Microsoft internamente Copilot, que pues, no puedo utilizar, no recomiendan usar ChatGPT y estas cosas porque no son propietarias, pero, pero Copilot funciona muy bien. Cada vez tiene más cosas y la incluyen en diferentes software. Word está en Visual Studio para programar. Entonces, yo creo que eso es lo que más utilizo. También, sobre todo, porque internamente ya Copilot está integrado con todos los documentos internos de la empresa. Entonces, lo que antes hacíamos buscando en el buscador interno, por decir, ahora le preguntamos a Copilot y Copilot nos da toda la información que necesitamos de documentación propietaria. Entonces, eso ha sido muy interesante. Ya digamos que en proyectos personales que no son de Microsoft, últimamente he estado usando Cursor, me ha gustado. Eh, y qué más, y ChatGPT también. Ok, sí, yo creo que estas herramientas, como lo hemos dicho, potencian las habilidades. ¿Y para qué las utilizas? ¿Programar? ¿Para qué más? ¿Estás disfrutando el episodio? Pues ayúdame a que más personas puedan disfrutar y aprender de todos los invitados que tenemos, compartiendo este podcast y dándonos una calificación y comentarios. Eso nos ayuda un montón y no te cuesta nada. Comparte este podcast para que nosotros podamos seguir trayendo más invitados, mejores invitados que te permitan innovar en tu organización. Gracias. Mucho para programar. Pienso que puede ayudar bastante. También para escribir, o sea, creo que cosas bastante comunes, ¿no? Para escribir, sobre todo, pues, eh, sí, yo llevo viviendo acá un tiempo en Estados Unidos y he mejorado mi inglés, pero de todas maneras me ayuda mucho en eso, sobre todo cuando quiero sonar como más gringo, por así decirlo. Lo he usado mucho también para algo, bueno, que se alinea con los temas que ustedes están
trabajando y es para generar ideas. También lo he utilizado bastante. Sí, 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 en eso es sorprendente porque tiene una cantidad de información que uno no considera y puede ser muy útil para, para uno desbloquearse en algún momento o empezar un proceso creativo. En eso me ha servido también bastante. ¿Qué más? Yo creo que principalmente para esas cosas. Excelente. Yo encontré que tú hiciste una investigación que conecta sí, como un proyecto de que nos hablabas ahorita de biología, que es el ProdNote, ¿cierto? Que pues Sí, investigación es como un método multimodal para algo de proteínas. Explícanos un poquito de esto porque no tengo ni idea. Y te quería preguntar, porque tuve la oportunidad de trabajar con Juan Pablo Garzón, que se ganó el Thiel Foundation para hacer algo de proteínas con ella y yo tampoco entiendo ok. nada, pero explícanos un poco de este proyecto. Sí, claro. Entonces, primero, esto es un proyecto que, como tú dijiste al principio, yo trabajo en el equipo de Cloud and AI, o sea, yo trabajo con Azure, con la nube de Microsoft. Claramente este tema no tiene nada que ver con eso. Pero estando en Microsoft se fomenta bastante uno colaborar con otros equipos y este tipo de cosas. Entonces yo empecé a tocar puertas porque quería investigar. Y, y acá en Boston, que es donde yo vivo, en este momento hay bastante trabajo en el área de biología y ciencias de la vida en general. Biotech acá es bastante fuerte. Y hay un laboratorio de Microsoft dedicado a esos temas. Entonces, escribí a ellos y les pareció buena idea y empezamos a ver en qué podíamos trabajar. Y llegamos a esta idea que tú mencionas, que es ProNote. O sea, principalmente, ¿cómo explico? Voy a empezar por proteínas. ¿Por qué me interesa una proteína? A ver, yo, como me imagino que muchos de ustedes en ese momento, pues, proteína para mí era carne, pollo y la que me tomo antes del gym. ¿Sí? Pero eh, sí, o sea, obviamente sí tenía una idea, sí tenía una muy breve idea, pero yo nunca estudié biología después del colegio. Entonces, claramente tenía bastante que estudiar ahí. Eh, pero resulta que las proteínas son muy importantes en la vida. O sea, las proteínas tienen muchísimas funciones en nuestro cuerpo y precisamente porque tienen muchas funciones y con demasiada diversidad, en los últimos años los científicos han estado intentando usar las proteínas para diferentes cosas y también generar proteínas nuevas. Entonces, hay todo un campo que se llama ingeniería de proteínas que se encarga de generar proteínas que no existen para diferentes usos. Crear más drogas o para uso en la industria o lo que sea. Pero para, digamos, para darles una idea de dónde, dónde ustedes o las personas en general podrían haber visto proteínas, está, por ejemplo, la lactasa. La lactasa es una proteína que le echan, bueno, sí, es una enzima que le echan a la leche para poder generar la leche deslactosada. Entonces, cuando ustedes toman leche deslactosada, es porque tiene lactasa. Está la insulina, que es bastante conocida también. También se utilizan detergentes, por ejemplo, un detergente común, los detergentes en general suelen tener una proteína que se llama amilasa, que eso lo que ayuda a quitar ciertas manchas de carbohidratos como salsas y cosas de ese estilo. O sea, de esto y se da cuenta que esto está en todos lados. Entonces eso en general es la idea de que, porque las proteínas es lo que nosotros queríamos, yo te acabo de dar unos ejemplos de proteínas y sus funciones, pero realmente no sabemos casi nada de las proteínas. O sea, hay una base de datos grandísima eh, que se llama UniProt y que tiene como medio millón, creo que es medio millón de proteínas que están registradas y más o menos sabemos las funciones como del 1% de esas proteínas. O sea, existe la mayoría de las proteínas no tenemos ni idea qué hacen. Y como te digo, para tu poder usar una proteína en algo, tienes que saber qué hace. Científicos descubrieron que la amilasa sirve para el detergente porque sabían su función y por eso pudieron utilizarla. Entonces, hay muchos científicos intentando predecir las funciones de proteínas con base a la secuencia de aminoácidos, porque una proteína al final del día es una, una secuencia de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos que
forman las proteínas, pones un aminoácido después de otro y así se genera una proteína. Eh, y la idea es tomar la secuencia de aminoácidos y un aminoácido se puede representar como una letra. Eh, entonces puedes usar modelos de lenguaje, por ejemplo, eh, y con base a la secuencia de aminoácidos predecir una función. Específicamente, ProtNote es un modelo que intenta de alguna manera involucrar la parte del prompting, donde yo puedo describir una función en, en texto como sí, texto natural, Lenguaje natural. lenguaje natural, digamos, describo una función, un párrafo, eh, por ejemplo, no sé, regulación de hormona tal, eh, sí, y genero una descripción así. Le doy eso a un modelo, cojo la proteína, la escribo como una secuencia de aminoácidos, se la doy al modelo y el modelo me dice la probabilidad de que esa proteína lleve a cabo esa función. Entonces esa es la idea. Y digamos que no se había hecho antes de esa manera. Obviamente esta tarea de predicción de funciones sí se ha hecho, pero no de esta manera, que es interesante porque permite yo luego describir cualquier función y permite la exploración. Yo puedo describir una función que a mí me llama la atención y después mirar qué proteína tiene esa función. Y después ya con eso saber qué puedo hacer con esa proteína. Me Eh, imagino como, casi como un diccionario de lo que pueden hacer las funciones, pero con lenguaje natural, para que sea mucho más fácil, porque es que si no, como, pues que en una base de medio millón, pues, ¿cómo hace? O sea, no, no sé cómo haría un científico normal para buscar entre todas esas alternativas. sí, usualmente, o sea, métodos tradicionales suelen ser, o sea, ya hay muchos modelos que intentan hacer eso, pero algo típico que hacen es, ya tú conoces una proteína que hace cierta función, entonces buscas una proteína similar e intentas ver si tiene la misma función. Digamos que esa es una forma típica de hacerlo. Y eso tiene sus pros y sus contras y, en fin, obviamente no escala como uno tener un modelo que pueda hacer esto. Es increíble. Y después yo vi que también hay conectado con eso de biología, me puse a chismosear tu GitHub. eh, y tienes un proyecto que se llama The Dayhoff Atlas. Sí, Entonces, yo pues no sabía quién era Margaret Dayhoff, que es una de las pioneras de bioinformática. Me llamó mucho la atención, como, y quiero saber qué te inspira de esas figuras pioneras. Cuéntales a todos quién es Margaret y cómo llegaste a ese proyecto. pues, a ver, o sea, ella documentó 65 proteínas en 1965. Gracias a eso, digamos que empezó el campo de bioinformática. Y la idea de Age of Atlas es que, bueno, si con 65 proteínas empezó bioinformática, ¿qué pasaría si podemos crear una base de datos mucho más grande? Y el problema es que hasta hace poco existían muchas bases de datos que, digamos, están dispersas, por decirlo así, no estaban consolidadas, había mucha duplicación de información, diferentes problemas que hay. Y lo que hicimos con con el Dijo Atlas, pues lo que hizo el equipo, porque, bueno, son bastantes personas que contribuyeron, eh, fue crear esta base de datos consolidada, curada, eh, limpia, y acompañar esa base de datos de unos modelos modelos generativos de proteínas. Entonces ahí la idea es entrenar eh, un modelo de lenguaje eh, que entrena con esta base de datos y luego es capaz de generar proteínas nuevas, con el objetivo de que esas proteínas nuevas puedan ser creadas en un laboratorio y idealmente hagan funciones que no conocíamos o lleven a cabo una función que sí conocemos, pero de manera más eficiente, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, Pero la biología te encanta, porque la mayoría de proyectos que investigué están relacionados con... sí me está llamando la atención, o sea, eh, soy bastante ignorante del tema realmente, no he tomado ningún curso de biología, o digamos que he aprendido sobre la marcha, que también es lo que le digo a las personas que me han preguntado y me dicen como, sí, pues que cómo hiciste, qué momento, si eres ingeniero electrónico. Y sí, o sea, mi conocimiento ha estado bastante limitado a en lo que he trabajado, pero creo que esa es la mejor manera porque
pues si espero a tenerme un PhD en biología para poder hacer algo, entonces me voy a demorar y no voy a hacer nada. Entonces, pues ahí sobre la marcha he ido aprendiendo y sí, sí me ha gustado. Estoy de acuerdo. La mejor forma de aprender es haciendo. De hecho, ahorita con esta inteligencia artificial que sale mucho experto y demás, y que no creo que, o muy pocos, de pronto tú, pero los demás estamos aprendiendo sobre la marcha y me da mucha curiosidad. ¿Qué estás aprendiendo en este momento, Samir? ¿Qué estoy aprendiendo en este momento? Pues un par de cosas. Bueno, estaba leyendo publicaciones en general últimamente de todo un poco, pero específicamente en la self-supervised learning, o sea, aprendizaje autosupervisado, creo que sería la traducción literal, pero creo que la mayoría de la gente lo dice como self-supervised learning y bueno, es el paradigma bajo el cual se entrenan los modelos de lenguaje realmente, pero hay mucho más allá. Eh, Esa técnica también se utiliza hoy en día para modelos de imagen, eh, para video, para modelos que mezclan diferentes modalidades. Y ahí es, o bueno, otras personas lo llaman aprendizaje no supervisado, pero ahí la idea es poder tener un modelo que aprenda de los datos sin tener etiquetados necesariamente. Eh, y bueno, he estado leyendo bastante del tema, me gusta bastante. Y también, por otro lado, digamos que ya un poco más, ya menos técnico, es la parte del bytecoding. Tenía eh, tenía las ganas de hacer una página personal de internet. Eh, Realmente la empecé a hacer hace como 2 años, eh, porque dije, bueno, me parece interesante tener una página de internet personal. eh, y también aprovecho la oportunidad para aprender JavaScript, porque como ingeniero electrónico, bueno, tuvimos una clase de Java, eh, pero ya, y nunca aprendí JavaScript, y empecé a hacer eso, eh, pero nunca, nunca la había terminado la página, porque, bueno, priorizaba otras cosas, pasaban cosas. Y ahorita dije, no, ya, quiero tener la página de internet ya, eh, pero no quiero botar todo lo que hice y simplemente hacer algo en WordPress o algo así. Entonces, cogí punto medio y dije, bueno, voy a aprender bytecoding una vez porque pues todo el mundo me está hablando de Cursor, de Whisperflow, de este poco de tecnologías. eh, y así lo hice. Y como en 2 semanas terminé la página, pues la primera versión, porque me imagino que eso irá iterando. Pero entonces esa es otra cosa que también estuve aprendiendo. Cuéntales a todos qué es el vibe coding. Bueno, el bytecoding es no sé si llamarlo tecnología, pero más como una estrategia eh, en donde uno puede utilizar diferentes tecnologías para programar eh, de una manera mucho más rápida, utilizando el lenguaje natural o incluso hablándole al computador. eh, y involucra, pues, como yo lo estoy haciendo, involucra dos herramientas. Usar una aplicación como Cursor, que es eh, un programa bueno, software para programar, como Visual Studio también, que internamente tiene como un chatbot que es un agente. Entonces, uno puede escribirle a mano eh, a la gente que quiere. Entonces, uno le puede decir una página web personal que tenga este diseño, que tenga un botón que dice contáctame, no, digamos, lo que uno quiera. Incluso le puedes pasar una imagen no, mira, me gustó este diseño, quiero que se vea de esta manera. Y el agente tiene la capacidad de no solamente responderte, sino tomar acciones y escribir el código y todo lo necesario para hacer realidad lo que uno le está pidiendo. Esa es, digamos, que la herramienta fundamental y ya, si uno quiere llevarlo a otro nivel, es, bueno, en vez de escribir, poder hablar. Entonces, para eso existen otras aplicaciones. La que yo estoy usando se llama Whisperflow. Y la instalas en el computador y luego al hundir un botón en Mac, es, por ejemplo, el botón de función de Mac, puedes hablar en vez de escribir y él hace la transcripción bastante bien. Entonces ya es como tener una conversación con el computador sobre lo que uno está programando. Esa es la idea. ¿Qué tan técnico no tiene que ser para vibe codear?
Que no sé si sea un verbo que exista o no, pero digamos que sí. pero ya lo inventamos aquí. Sí. Creo que sí sirve bastante saber programar. Eh, pero, como te digo, o sea, mi habilidad de JavaScript deja mucho que desear y he podido hacerlo eh, de todas maneras. Yo diría que, o sea, diría que una persona que no sabe programar sí lo puede hacer, pero creo que es mucho mejor si tienes una idea de programación en general, sobre todo la lógica de programación eh, y este tipo de cosas. Y para una persona que no es técnico, mira que el otro día hicimos una encuesta, nosotros tenemos una comunidad de cerca de 500 personas y les preguntamos cómo en qué nivel estaban y decía, oiga, no, estoy básico, no sé, sale tanta cosa que no sé por dónde empezar. ¿Tú qué recomendación le dirías a alguien que está en ceros para meterse en el mundo de AI y ciencia de datos? ¿Cómo puede ser ese path de aprendizaje? Pero me preguntas, o sea, como para meterse en ese mundo así de lleno o específicamente con herramientas No, de para meterse en el GenAI. mundo Ok. de lleno, como digamos si quisieran llegar a Microsoft Research. Yo creo que la mejor forma, hay que tomar clases, pero no tienen que ser presenciales ni en una universidad. Es decir, pueden ser virtuales, online. Hay muchísimo, muchísimo de eso. Como te comentaba anteriormente, yo empecé así. Eh, y creo que me llevó bastante lejos solamente cursos online. Pero sobre todo, acompañar eso de proyectos. Eh, yo sí reitero bastante eso porque uno se da cuenta de qué es realmente trabajar en el campo haciendo. Eh, y no solamente porque te das cuenta de cosas que en la clase no mencionan, sino porque también es más probable que te acuerdes de los conceptos, de las ideas, de todo, si las estás usando. Eh, ¿Alguno que recomiendes? ¿Algún curso en especial que digas, uff, este curso a mí... sí, sí. Hay uno que es muy famoso, que yo recomiendo, hay dos que yo recomiendo. Uno que es el de Andrew Ang, que está en Coursera. Andrew Ang, para los que están en la comunidad, saben que es un líder en el área, profesor de Stanford. Eh, Estuve en tiene, DeepMind también, estuve leyendo hace tiempo. sí, y tiene varios emprendimientos. De hecho, tiene una startup en Medellín, que no sé si ya llegó a Bogotá también. Eh, ese es muy bueno. Y también hay otro, también de Stanford, pero no es en Coursera, que se llama Introduction to Statistical Learning, Introducción a eh, aprendizaje estadístico. Bueno, si tiene alguna manera de dar links o algo, pues yo te los paso De una, ahí luego. los dejamos Eh, en los comentarios. pero yo empecé con esos dos y me gustaron mucho. Sí. Bueno, increíble. Y si tú pudieras devolver en el tiempo en el DeLorean de Marty McFly para darte un consejo al más joven Samir, ¿qué consejo te darías? Buena pregunta. Creo que un consejo sería tenerme paciencia, eh, saber que las carreras no son lineales, eh, y que muchas veces cuando uno cree que está yéndose por un camino equivocado o algo así, al final del día las cosas resultan bien y de pronto si hubiese estudiado ingeniería de sistemas, por ejemplo, no hubiese terminado donde estoy ahora, ni idea. Eh, pero cuando uno está viviendo estas cosas, de pronto no se ven así. Eh, y saberlo ayuda mucho a mantenerse uno tranquilo y saber que todo está bien y echar para adelante. Es un gran consejo. ¿Y cuál es el próximo gran problema que te quita el sueño y que te gustaría contribuir para resolver? No lo sé, no lo tengo claro. Eh, Creo que me quiero meter más de lleno en el tema del aprendizaje no supervisado en general, sobre todo también en intersección con medicina bueno, y biología. La razón porque la mayoría de los datos en el mundo biomédico no tienen etiquetas, y las etiquetas son extremadamente difíciles de conseguir. Eh, por ejemplo, un proyecto en el que trabajé durante la maestría fue
un modelo para predecir con una cámara celular si una persona está teniendo una isquemia cerebral. Para eso necesitábamos de un neurólogo experto para que mirara toda la información, todos los datos del paciente, etcétera, y dijera si esta persona tiene esto o no lo tiene. Pasaron 2 años y teníamos 75 pacientes. Eh, Uno cómo entra en un modelo de deep learning con 75 pacientes. Entonces es un tema que me está poniendo a pensar bastante veces y que hay bastante trabajo. Yo no soy el primero en pensar en esto, pero que hay mucho, mucho por delante. Bueno, excelente, Samir. Te agradezco un montón por este espacio. Para mí hay muchas cosas que anoté que quiero investigar y aprender. Y seguro, el curso de Andrew ya lo tomé, pero voy a ver el de Stanford, porque si tú me lo recomiendas, pues no me lo puedo perder por nada del mundo. ¿Dónde te pueden conseguir las personas si quieren, oiga, Samir, yo también estoy pensando en esto, dónde te pueden escribir? Ya tiene página web, Ya entonces, tengo página web, sí. Si no funciona es culpa de bad coding, no mía. Eh, no, no, mentira. Pero bueno, sí, o sea, en mi página de internet pueden entrar, ahí hay una sección para contactarme y están todas mis redes sociales que uso. Eh, Puede ser por correo, puede ser por LinkedIn también, cualquiera de las dos. bueno, ahí lo Y, tienen, y, un y capítulo yo, más de Remando en Arequipa.